Mark. Estoy un poco invisible aquí por un rato porque no funciona muy bien el internet. Nada, como decía Gaby, aquí estamos Joao, Gaby, yo y un compañero más que es parte del espacio de la ECO que se llama Diego. Sí que luego nos vamos a presentar. Pues nada, bienvenidas y bienvenides y bienvenidos a todas acá al espacio. Vamos a empezar un poco la sesión. Perdonen también por el tiempo. Hay unas cosas, unas fallas técnicas de conexión, como siempre en este mundo que nos ha tocado. Y nada, estamos probando, así que ahí vamos. Desde DAECO, pues les queremos contar que somos una apuesta colectiva que no viene de hoy mismo, que conseguimos este espacio porque nosotras la sentimos como un lugar, como una espacialidad precisamente para el encuentro, más que una institución o una escuela, que caminamos caminos de muchos maestros, maestras, afinidades y amistades que recorren la historia de esta nuestra América y de quien aprendimos que lo que diferencia la manera que conseguimos aprender es precisamente el diálogo, ¿no? Por eso aquí nuestro concepto clave, pues que hemos intentado y que vamos a intentar llevar a cabo es lo dialógico, como este punto de partida de la reflexión encarnada, contemplativa, sensible y siempre con perspectiva de transformación también individual y pues, social. Acreditamos que si podemos cambiar algo será juntos y que además de estar juntos en diálogo es más tierno y es más bonito. No tenemos una cartilla o una carta de principios, más allá del profundo sentir que si acercamos comunidades, maestras y maestros comprometidos con realidades y territorios. Las personas en general dispuestas a aprender cómo transformarse y transformar, podemos sentir la alegría y la potencia de estar vives. Somos un espacio más que se dispone en la tarea de sembrar semillitas de vida en este primer curso, que es una carta de invitación justo para que empecemos. Eh, Justo estamos aquí con Yasnaya, que creo que ya está conectada, no lo sé. Si estás, di algo, y si no, ahorita veremos cómo volverlo a hacer. Y con Jimena, ¿no? Y vamos a hacer una pequeña presentación. Si quieren, presentemos primero a Jimena y luego seguimos con Jazz. Bueno, hola, saludarles. Mi nombre es Gabriela Jiménez y como Marc les contaba un poco de cómo hemos ido tejiendo este espacio, y Yasnaya estaba con algunos problemas de señal, entonces estamos también pausados esperando que pueda entrar bien. Ahí está Yasnaya. Y, y bueno, contarles un poco de cómo nace parte del espacio. Nosotras, EDAECO es también la necesidad de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores del Colegio Paulo Freire, acá en Chile, desde acá les hablo, quinta región, el Quisco. Y, y bueno, contarles que nosotros somos un espacio que ahora en septiembre cumplimos 11 años, el colegio, y como asamblea nacemos de un movimiento de pobladores, y parte de nuestra historia, de estos 11 años de trabajo, de praxis, de reflexión, de búsqueda, de construcción, de aprendizaje desde la dialogicidad, nos ha llevado también hoy día a abrir caminos, a pensar en cómo construir o ampliar desde las distintas territorialidades que somos. Y se nos ocurrió en ese diálogo, en esa locura, eh, invitar también a Yasnaya y a Jimena. Estamos muy, muy contentas con que hayan podido estar hoy día y participar. No, no es casualidad que queramos iniciar.
nuestro primer curso abierto con la participación de ella. De alguna manera son dos pensadoras sociales desde la ciencia, desde la lingüística, que, que encuentran y que hermanan también parte de las búsquedas que queremos seguir desarrollando, seguir profundizando como espacios sociales, comunitarios, de aprendizaje. Y sin más introducción, les cuento un poquito de Jimena, una pequeña presentación, humilde presentación que hicimos. Ella tiene formación como médica y doctora en filosofía de las ciencias cognitivas por la UNAM, pero más allá de eso, Jimena, a través del baile y de un compromiso político que atraviesa su historia familiar, ha transitado el ser mexicana en diálogo con su herencia chilena, desde la cual ha ganado placer e interés por encarnar y en actuar como nos ha enseñado Varela. Desde eso se ha dedicado a corporizar y situar las ciencias cognitivas desde sus espacios de actuación. Así que agradecerle a ella, Jimena, que esté hoy día con nosotras y que nos acompañe en este nacimiento. Muchas gracias, qué lindas palabras para presentarme. Adelante. Entonces, si les parece, Jazz, no sé si está Jazz Naya por ahí, pero bueno, igual voy a echar ahí también una pequeña presentación, pues igual Naya es aquí de las tierras, digamos, de Oaxaca, del pueblo Mije o Ayuc. Forma parte del colectivo Colmix y ha estudiado y pues lleva muchos años también como en el activismo justo desde las lenguas no hegemónicas, por no llamarlo de otra manera por ahora, este, y, eh, y ha participado en particular con la editorial en la que yo participo y en muchos otros espacios también como una provocadora de pensamiento, ¿no? Como una tejedora también de afinidades y de vínculos. Y desde ahí es donde estamos como también invitando a Yasnaya y a la potencia, digamos, de su palabra oral y palabra escrita también a compartir aquí con nosotros, ¿no? ¿Estás por ahí, Yas? Dios, oye, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Estoy muy contenta de que me inviten a una de las cosas que más me gusta hacer, que es conversar. Muchas gracias. Voy a apagar mi video porque mi conexión está lloviendo mucho, entonces no sé si eso esté afectando mi conexión. Súper, gracias, Yasnaya. Sí, pareciera que los datos del video a veces eh, toman mucha información para la conexión, así que te escuchamos de todas maneras atentas. Ya hemos chequeado todo lo que yo ya chequeé contigo en la mentoría individual, la parte. Ahí Noemí incorporándose. Bueno, contarles un poquito de la instancia de hoy día. Más rato vamos a también hablarles de la propuesta del curso en las 4 sesiones, de las cuales iniciamos hoy día con la primera. Ahora vamos a escuchar a Jimena y a Yasnaya a partir de una pregunta que nos hacíamos como curso desde y cómo eh, Jimena y Yasnaya podían acompañarnos en esta búsqueda por, por nombrarnos desde la diferencia, por existir desde la diferencia, por reconocernos en experiencias de aprendizaje desde la diferencia. Y por eso quisimos abrir el espacio con una pregunta para que ellas puedan contarnos cómo
cómo la interpretan, cómo la nutren desde su pensamiento social, territorial, científico, político, histórico. Y después le vamos a dar el espacio para que entre ellas puedan generar preguntas a partir de lo que cada una y a partir de lo que cada uno comparta. Y vamos a dar, para cerrar ya este espacio del día de hoy, también la posibilidad de que todas y todos y todas preguntemos. Tal vez no van a poder ser contestadas todas las preguntas por cuestiones de tiempo y espacio, pero de todas maneras quisiéramos dejarle la invitación para que la escribamos en el chat y que nos sirvan estas preguntas también durante el espacio del curso y las 3 sesiones que nos van a quedar de septiembre para seguir profundizando este trabajo sobre la diferencia, sigo admitiendo gente, sobre la diferencia y el lugar de la diferencia en los espacios educativos, en las comunidades y en la construcción de aprendizajes. Entonces, la pregunta con la que queríamos abrir esta conversación y escuchar a Yasnaya y a Jimena sería entonces a partir de un segundito. Aquí estamos. A partir del trabajo entonces y el pensamiento de ustedes y que han venido desarrollando y teniendo en cuenta cómo desde distintas miradas y construcciones, ustedes plantean cómo nos constituimos también como seres desde las experiencias vitales, desde la corporalidad, desde las narrativas, es decir, desde nuestro entorno, desde el lenguaje, desde las interacciones con otras, otros y otras. Queríamos partir el diálogo preguntándoles cómo creamos espacios o resistimos para el cuidado de las diferencias, considerando entonces esas experiencias vitales, corporales y narrativas. Eso. Y ya también sí sirve para motorizar el diálogo, cómo los entornos han alimentado también sentimientos excluyentes, pero también o cuidados hacia las diferencias. Entonces vamos a pegar estas 2 preguntitas con las que queremos arrancar en el chat para que todas y todos también la puedan ir acogiendo. Y abrimos la palabra a Jimena, si quiere partir. Ok, bueno, pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los que están aquí participando. He de decir que me gusta mucho que este diálogo sea genuino, ¿no? Como que siempre que dicen mesa de diálogo, no es mesa de diálogo, entonces qué padre que sí vamos a dialogar, a conversar, como decía Yasnaya. Entonces, bueno, yo pensaría, a mí siempre me gusta meter el hombro, meter el cuerpo en casi cualquier cuestionamiento de este tipo. Entonces, quizá me gustaría plantear que una manera de crear estos espacios de resistencia, este cuidado a las diferencias, es justamente dando lugar a las experiencias vitales. O sea, es justamente planteando que muchas veces podemos compartir un lenguaje, que podemos compartir narrativas, pero que también compartimos afectos, que también compartimos emociones, que también compartimos dolencias, que también compartimos dignidades.
aunque a veces también enojos, ¿no? Entonces, creo que quizá a mí me parecería interesante plantear cómo vamos generando comunidades afectivas, comunidades más encarnadas, cómo le damos un poquito más de lugar a esas formas corpóreas de estar en el mundo. Me parece que muchas veces cuando pensamos incluso en diálogos, pues siempre pensamos en la palabra, ¿no? Y que me parece fundamental, por supuesto, pero cómo podríamos también dialogar, quizá intercorpóreamente, ¿no? Cómo podríamos darle un poquito más de peso a esas maneras más corporizadas de estar en el mundo, ¿no? Me parece que pues muchas veces por todo este dualismo que venimos arrastrando pues mucho antes de Descartes, ¿no? Desde Platón, ¿no? Nos hemos acostumbrado a discutir, incluso en el mismo lenguaje se plantea, ¿no? Vamos a pensar, vamos a razonar, ¿no? En donde seguimos dándole mucha primacía a esta parte, ¿no? A todo lo que está dentro de nuestro cráneo. Y me parece que tenemos que empezar a buscar otras maneras de comunicarnos, de dialogar, de generar plataformas dialógicas en donde también el cuerpo tenga su lugar, ¿no? En donde el performance, en donde el baile, en donde... porque incluso pienso, por ejemplo, en la expresión, ¿no? Siempre pensamos, cuando hablamos de emociones, pensamos en expresiones faciales y ya sentimos que ya encarnamos muchísimo todo, ¿no? Y creo que es eso, vamos más allá incluso de la expresión facial, ¿no? ¿Cómo podríamos empezar a dar cuenta de estas formas gestuales, ¿no? De cómo además ese gesto, esa expresión corporal también tiene mucho que ver con un territorio, con un contexto. No caminan de la misma manera las personas que viven en China que las personas que viven en Chile, ¿no? Que las personas que vivimos en México, ¿no? Tenemos un ritmo distinto al caminar, tenemos una manera diferente al mover las manos, ¿no? Y cómo siento que nos hemos perdido de todo una categorización, toda una manera de comprender al otro, porque nos quedamos muchas veces solo en el poder de la palabra, ¿no? Sin negar su importancia otra vez, ¿no? Pero sí me parece que una buena manera de empezar a forjar cuidados es también tomar en cuenta esa idea más corporal. Pienso, por ejemplo, en lo que dice Lorena Capnal, ¿no? Cuando habla de que hay que acuerparnos, ¿no? Que hay que... En México utilizamos mucho una palabra que es apapachar, ¿no? Y que siempre son muchas metáforas que meten al cuerpo, ¿no? En Colombia dicen meter el hombro, ¿no? Y que todo eso son metáforas de cuidado, ¿no? De cómo nos cuidamos entre cuerpos. ¿Por qué? Pues porque los que también sufren, los que también se indignan, pues son los cuerpos también. Entonces, creo que me parecería interesante empezar a generar estas narrativas más encarnadas, o quizá lenguajes como el lenguaje de la lengua de señas de las personas sordas, de las personas que tienen algunas formas de hipoacusia, podrían ser maneras en que vamos forjando estas comunicaciones más gestuales, más corpóreas. Por supuesto que creo que el performance, el baile, la danza, el teatro, ¿no? Tienen mucho que enseñarnos en ese sentido. Entonces, a la larga es como apostar también por diálogos con cuerpos, con afectos, con posibilidades de actuar también, ¿no? Creo que se trata también de incorporar un cuerpo que siente, ¿no? que se percata de que está sintiendo, pero que también se mueve en el mundo y que tiene posibilidades de moverse en el mundo también dependiendo pues el privilegio del que es parte o el no privilegio del que es parte, dependiendo si le falta un brazo, si le falta una pierna, ¿no? Pensar también en eso, cómo podemos ir pensando en generar formas comunicativas en las que quizá le dejemos de dar primacía solo a ciertas cosas, ¿no? A cómo nos vemos, a cómo nos comunicamos lingüísticamente, y pensar más bien en eso, cómo podríamos crear diálogos puramente afectivos, ¿no? En donde escucho mi cuerpo, en donde escucho el cuerpo del otro, ¿no? En donde pues me puedo comunicar por mis latidos cardíacos, ¿no? O sea, como se comunica en los primeros mamíferos, ¿no? La manera en que tú te comunicas con tu madre,
cuando nacemos, porque pues no me quiero meter en lo intrauterino, que ahí faltan muchas más evidencias, pero pues nuestras primeras comunicaciones primigenias pues son a partir de los latidos que sentimos de nuestra madre, ¿no? Y cada vez hay más investigaciones de cómo incluso en personas, por ejemplo, que son parte de la neurodiversidad o que tienen alguna diversidad funcional, esa comunicación intercorporal, esa comunicación de latidos cardíacos, de respiraciones, de crujidos de las tripas, ¿no? Se vuelve uno de los lenguajes primarios, ¿no? Que se siguen y se siguen enriqueciendo conforme se van desarrollando las crías, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque esas son las posibilidades de comunicación que tienen algunas crías. Entonces, quizá como inspirándome un poco en ese tipo de evidencias, en ese tipo de narrativas, en ese tipo de historias, pues creo que vale la pena darle lugar a esa manera de cuidarnos, a esa manera pues más encarnada, más gestual y más gástrica, más intestinal, ¿no? O sea, y que creo que no me gusta partir solo con la autoconciencia corporal, porque siento que eso sigue teniendo este deje individualista que se ha metido tanto en formas de educación socioemocional, ¿no? En todas estas maneras tan psicologizantes que luego pensamos en la autoconciencia, pero quizá pensar en una autoconciencia que parte de una conciencia social, ¿no? O sea, saber en qué territorio estoy, ¿no? ¿Quién es la comunidad? ¿Quién conforma esa comunidad? ¿No? ¿Cómo escucho a esa otredad? ¿Cómo escucho la peristalsis, los sonidos, los latidos del otro, ¿no? Las formas del otro, las miradas del otro, las caricias del otro? ¿No? Y cómo a partir de ahí también me empiezo a constituir en mi propia autoconciencia. Siento que mucho de la primacía de nuestra forma craneana de comunicarnos, pues también tiene que ver con esta primacía de lo visual, con esta primacía y que nos olvidamos de nuestros cuerpos de piel, ¿no? La piel en realidad es la primera manera en la que nos comunicamos cuando estamos dentro del útero, es la primera manera en la que nos comunicamos cuando ya nacimos. Y la piel se ha vuelto pues algo muy censurado, ¿no? Entonces, ¿cómo le volvemos a dar a la piel, al tacto, a la caricia, ¿no? Como esa primacía, ¿no? Creo que sería interesante pensar como en estas maneras más multisensoriales, pues aperturar de alguna manera las únicas formas de diálogo que tenemos, ¿no? O sea, creo que yo apostaría por una cosa así, por abrir, ¿no? La plataforma dialógica a otros sentidos, ¿no? A otras pieles, a otras escuchas atentas, ¿no? Y ir conformando así pues territorios mucho más diversos, mucho más abiertos, mucho más flexibles, en donde pues cuestiones como el tacto tienen su importancia, en donde tengo que aprender a acariciar, ¿no? Y no solamente a cómo pronunciar bien una palabra, ¿no? O sea, siento que algo así nos daría una oportunidad de pensar en estas diversidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Bueno, Jimena. ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Jasna. Muchas gracias, Jimena. Mientras hablabas, se me activaban otras ideas y otras preguntas sobre cuestiones que no había considerado en la relación con el cuerpo, ¿no? Yo creo que la pregunta que se nos plantea, a mí me costó como un rato pensarla, ¿no? Lo bueno es que lo tuve un poco antes, porque me sentía que necesitaba hacer una abstracción grande para poder responder. ¿Cómo creamos espacios o resistimos para el cuidado de las diferencias? Primero, me gusta mucho pensarlo como cuidado de las diferencias. Una amiga con la que hablaba mucho de estos temas me planteaba algo y decía, hemos romantizado un poco las diferencias, pero tendríamos que aceptar de entrada para poder hacer esto que dice aquí, que es el cuidado de las diferencias, tendríamos que aceptar que hay diferencias
o sea, cognitivamente hay diferencias que parecen molestar, ¿no? O sea, lo diferente no siempre es festivo, decía ella. Entonces, aceptando esa incomodidad primera, ver qué es lo que podemos hacer. Decía ella, por ejemplo, que hay un placer, y yo también creo que hay un placer en coincidir. O sea, cuando alguien, por ejemplo, de pronto conoces a alguien y empiezas a hablar de tu grupo favorito y la otra persona te dice, ay, a mí también me gusta mucho, hay un placer en esa coincidencia, ¿no? Hay un placer en encontrar que tienes la misma opinión o el mismo gusto. Pero ¿cómo gestionas cuando hay diferencias que pueden tal vez romper un poco esta sensación de unión, de encuentro? Entonces, creo que primero quisiera poner una idea, y es que las diferencias son lo que nos hacen como colectivos y como personas lo que somos, ¿no? O sea, es en el contraste en el que la identidad se va fraguando. Y entonces también la realidad es diferencias, o sea, la realidad es diversa, y creo que a través de la historia ha habido una serie de mecanismos que operan sobre las personas, pero también sobre los colectivos, que se trata de la negación de las diferencias. Pienso, por ejemplo, bueno, en cualquier tipo de intolerancia, pero también el hecho de tener ciertas estructuras como los estados-nación. Los estados-nación surgen, o el pensamiento liberal de tener derechos individuales, por ejemplo, de la noción súper liberal de la igualdad ante la ley, por ejemplo, surge del el no reconocimiento de las diferencias. O sea, lo natural, creo que en la naturaleza y por lo tanto en la humanidad, dado que también somos naturaleza, es la diferencia. Entonces, negar esa realidad que es un principio de muchos de las estructuras hegemónicas, cualquiera que éstas sean, implica una gran inversión de energía y de opresión. O sea, casi que podría decir que la opresión nace de una negación de la realidad. Que la realidad y la vida misma tienen como condición básica la diferencia, y por lo tanto la diversidad, el continuo, las diferentes manifestaciones de todo. Y por lo tanto, para poder construir hegemonía necesitas una negación de cualquier tipo de diferencias. Entonces, ¿cómo podemos crear espacios o resistir para el cuidado? Otra palabra que me pareció muy interesante de cómo se planteó la pregunta es que no se hablaba de la tolerancia de las diferencias, de reconocimiento de las diferencias, sino del cuidado de las diferencias. Me gusta mucho porque creo que justo la idea de cuidado implica el cuidado, la posibilidad de la vida. O sea, si pensamos las diferencias y por lo tanto la diversidad como una condición para que exista la vida, o sea, lo demás es muerte, ¿no? Que es lo que nos está trayendo este sistema. O sea, la idea de un solo Dios, una sola nación, una sola historia, una sola lengua, etcétera. Eso es un proyecto de muerte. Lo contrario, el proyecto de las diferencias viene del cuidado de la vida, ¿no? O sea, lo que hace que que los sistemas y que los ecosistemas estén vivos es una diversidad de diferencias. Entonces, me gusta mucho que se plantee desde el cuidado, no desde la tolerancia, no desde solo el reconocimiento, sino el cuidado mismo. Yo creo que para cuidar esas diferencias, desde las experiencias vitales, cualquiera que estas diferencias sean, implica justamente cualquier lucha y cualquier espacio que se construya a contrapelo o en sentido contrario a todo lo que es hegemónico. Ahora Cumes, esta antropóloga cachiquel, hablaba mucho sobre cómo, por ejemplo, la cultura occidental tenía una obsesión con lo uno, un solo Dios, un patriarca, o sea, esto que decíamos, ¿no? Como la negación de la realidad, básicamente. Es interesante cómo la tradición occidental, que está tan obsesionada con la racionalidad y el raciocinio, tenga en su núcleo de comportamiento algo profundamente irracional, que es la negación de la realidad, ¿no? Que es diversa, que hay muchísimas diferencias. Y esto, creo que toda lucha contra esa opresión, digamos, más allá de lo incómodo que pueda ser la diferencia, el hecho de conocerla y hacerla posible, o sea, cortar las opresiones que hacen que eso no suceda, creo que es la manera de crear esos espacios y resistencias.
Simplemente la diversidad ni siquiera, la diversidad y por lo tanto la diferencia, ni siquiera necesitas hacer mucho para que exista. Es como la condición de la vida. Lo que tenemos que hacer es más bien resistir a esos plaguicidas que hacen que solamente haya un monocultivo epistémico, un monocultivo cultural, lingüístico, cualquier monocultivo, digamos, digamos, usando la metáfora del monocultivo en general, para que pueda haber milpa, que es un sistema diverso donde hay de todo, o sea, es un agroecosistema complejo, necesitamos milpas y no monocultivos. Entonces, los sistemas de opresión pienso que son como los herbicidas, ¿no? Que van matando toda la diversidad y eso es mucho esfuerzo en realidad. Entonces, yo creo que el cuidado de la diferencia es propiciar o ni siquiera necesitas cultivarla, o sea, los quelites salen solos. La diferencia de género, de todo sale y existe por sí mismo, porque así es el mundo, así es la naturaleza, así es la diversidad, así son los ecosistemas. Lo que más bien tenemos que evitar, no necesitamos ni abonar, ¿no? Lo que necesitamos es evitar los plaguicidas que son los sistemas de opresión. Y yo creo que por ahí vendría el cuidado, ¿no? Creo. Y esa sería, creo que una manera amplia y general de hacer el cuidado de las diferencias. Y claro, entre ellas entra el cuerpo y las diferentes maneras que todos los plaguicidas, que son estos sistemas de presión, van atravesando nuestras experiencias del cuerpo, que es algo que no había considerado y que me interesó mucho de la intervención de Jimena. Bueno, entonces, solo para apoyar en las preguntas que se van a hacer, colectamos algunas cuestiones que trajeron, ¿no? Primero, Jimena trajo el aspecto del diálogo genuino, ¿no? Que por veces decimos que vamos a dialogar, pero no existe el diálogo, ¿no? Y trae la cuestión de meter el hombro y el cuerpo a través de dar lugar a experiencias vitales, compartiendo afectos, dolencias, dignidades y enojos. Nos hace un recuento de cómo incluso dentro de las formas que utilizamos las palabras, aparece una dualidad que antecede a Descartes, como hablar que vamos a pensar, que vamos a racionar, dando primacía a lo que está dentro del cráneo, y se pregunta que cómo vamos generando comunidades afectivas encarnadas para dar lugar a formas corpóreas de estar en el mundo. Y que eso requiere perceber que existe una gestualidad que va más allá de una expresión facial, que está interrelacionada con un contexto y que hemos perdido mucho de eso, ¿no? Entonces, para forjar un cuidado desde ese corporal que implica corparnos, apapacharnos, es entender que el cuerpo también se indigna, que las narrativas pueden ser encarnadas y que para eso las lenguas de señas, el teatro, el baile, nos pueden traer claves y potencialidades de cómo hacerlo, y que poner en ese diálogo los cuerpos, los afectos y la posibilidad de actuar. Y que desde eso recuerda la cuestión de la comunicación primigenia a través de los latidos del corazón como una primera comunicación, y cómo establecer ese diálogo que escucha el cuerpo, que va más allá de una noción de autoconciencia corporal, que está siendo enseñado mucho en espacios de formación emocional, pero concibe que esa autoconciencia tiene relación con una conciencia social, ¿no? Porque las formas como mi cuerpo se presenta también habla de algo que me excede, ¿no? Y con eso también trae los elementos de la caricia, del tacto, de aprender a transitar en una sensorialidad que al aprender a interactuar eso puede trabajar con neurodivergencia, con distintas formas de cuerpos distintos que nos llevan a pensar en territorios flexibles y diversos, ¿no? Jasnaya, a su vez,
Empieza recordando com essa frase que lo diferente nem sempre é testigo. Há algumas diferenças que são socialmente representadas e outras que não. E que existe também prazer em coincidir, não? Então, quando falamos de las diferenças, pensamos nas diferenças que podem romper o encontro. E que a su vez, porque a su vez as diferenças são o que hacen lo que somos, porque a identidade se construye a través del contraste. Y nombra los esfuerzos de negar esa diversidad como lo que va a llamar después de monocultivos epistémicos, culturales y lingüísticos que negan la naturalidad y hacen una inversión de la energía misma de la vida a través de la opresión, que para Jasnaya concibe la opresión como la negación de la realidad, de esa realidad diversa, ¿no? Y la energía que se produce para negar esa realidad diversa. Y hace la metáfora, por ejemplo, de los quelites, que muchas veces nos preocupamos en cultivar la diversidad o cultivar eso, pero esa vida, como ella nombra, ¿no? Que la posibilidad de la vida misma es la posibilidad de la diversidad y una diversidad de diferencias se da por sí misma, como los quelites dentro de la milpa, que por veces el acto de resistencia y cuidado es resistir a los plaguicidas que se presentan desde esa lógica mono, ¿no? Desde esa lógica unitaria que va arrastrando y negando y construyendo algunas diferencias como peores que las otras en su marco de hegemonía. Haciendo ese breve recorrido para apoyar en los procesos, ahora me gustaría saber si Jasnaya o Jimena quiere hacer una pregunta para la otra, ¿no? Para dar continuidad al diálogo. Excepto con las ardillas, es así que desaparezcan. No, no es cierto. Cada traje una en su homenaje, siempre importante. Esas andan ahí comiéndose todo. No sé, Yasnaya, ¿me quieres hacer una pregunta? Sí, una pregunta que quería hacerte tiene que ver con la corporalidad. Dado que hay una relación como complicada, ¿no? Hace poco una columnista pues de medios hablaba cómo había que disfrutar de la diversidad de razas, con todo lo problemático que eso tiene, ¿no? Pero sin lugar a dudas hay en el cuerpo la marca de esas opresiones, ¿no? Que es, por ejemplo, la racialización. ¿Cómo hacemos que, es decir, hay también una, no sé, o sea, lo que quería preguntarte es qué tanto estos sistemas de opresiones van dejando marcas tanto en la lectura de otros cuerpos, pero también qué tanto esos comportamientos, esas posturas, esas maneras en las que movemos o nos relacionamos con nuestro cuerpo son producto de estos procesos de racialización. O sea, sé que por un lado, pero también cómo liberarnos desde el cuerpo, cómo sabemos qué es producto de ese proceso y qué no, no sé. Ok, muchas gracias. Y bueno, muy interesante. También yo también te haré una preguntita. Me encantó la metáfora de las milpas, los herbicidas. Bueno, yo pensaría que, o sea, que incluso tiene que ver con estas otras expresiones, ¿no? Como el echado para adelante, ¿no? Como que siento que muchas de esas formas de opresión, de racialización, pues sí, claro que se impregnan en nuestro cuerpo, ¿no? O sea, claro que hay una manera pues más agachada de vivir, de estar, ¿no? O sea, sí hay, hay un lingüista en activo que se llama Rafael Núñez, que justamente él hizo todo un estudio en donde iba planteando pues cómo vas corporizando tu sentir, ¿no? Entonces, cómo pues en muchos pues pueblos, comunidades que han sido discriminados, que han sido de una u otra manera pues mandados al límite, a la frontera, a los zulos, como dice Dalia de la Cerda,
¿no? Como que van mostrando eso en su misma forma de caminar, en cómo se van haciendo más para abajo, cómo están más agachados, ¿no? Y cómo el símbolo de alguna manera del colonialismo pues tiene que ver también con otra manera de caminar, otra manera de estar en el mundo, ¿no? Entonces, pero también pensaba incluso en cuestiones de sexismo, ¿no? O sea, cómo se nos hace, cuando las mujeres estamos menstruando, pues se habla de que estamos enfermas, ¿no? Se habla de que tenemos de alguna manera una discapacidad, ¿no? Que no podemos hacer deporte, que no podemos hacer cosas, o cuando vas a parir, ¿no? Cuando vas a parir es que te vas a aliviar, ¿no? O sea, entonces, como todas esas formas, pues se van también metiendo dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, esas ideas las encarnamos y realmente creemos que estamos menstruando y que estamos enfermas y que somos más frágiles, más débiles para hacer cosas, ¿no? Y incluso se nota otra vez también en nuestra postura, ¿no? Yo me acuerdo mucho en la primaria, pues que siempre que estaba menstruando, pues me ponía una sudadera, ¿no? Porque pues no vaya a ser que se me escape una gotita de sangre y qué espanto, ¿no? O sea, y que eso pues también te hace estar con una postura particular, te hace ir generando como varias huellas dentro de tu cuerpo. Y hay incluso conjeturas, ¿no? De que en realidad pues la menstruación no tendría por qué dolernos, ¿no? Y que mucho del dolor que tenemos en la menstruación pues tiene que ver justo con estas formas de opresión, con estas formas sexistas en las cuales pues se te plantea que tu cuerpo es frágil, que tu cuerpo tiene que ser doloroso, que todos esos procesos completamente fisiológicos pues tienen que dejar mella, ¿no? Tienen que ser un problema, tienen que te tienen que estigmatizar de alguna manera, ¿no? Te tienen que apenar, ¿no? Entonces, siento que eso pasa en muchos aspectos, ¿no? O sea, como que de una u otra manera, sí hay una huella en nuestro cuerpo, en nuestros ritmos, en nuestras formas, pues a partir de estas hegemonías de las que tú hablabas, ¿no? O sea, como un sistema hegemónico, pues sí va a ser que pues los pueblos colonizados nos sigamos sintiendo colonizados, nos sigamos sintiendo y de una u otra manera, y que incluso no se nos dé ni siquiera derecho de emocionarnos, de vivir las emociones, de indignarnos, ¿no? O sea, porque la onda es pues que seamos buenos trabajadores, pacientes, pasivos, ¿no? Que seamos autocríticos y podamos con nosotros y con nuestro propio dolor, porque pues no importa si tenemos un mal patrón, ¿no? Lo que importa es que tú siempre puedes y tú vayas echado para adelante, ¿no? Entonces, me parece que sí hay muchas marcas de estas formas de racialización y que tenemos que empezar en estas resistencias, en estos territorios de resistir, pues yo creo que hablar del cuerpo, hablar de la menstruación, hablar de que puedo tener un orgasmo cuando estoy pariendo, pues también se vuelven formas reivindicativas y se vuelven formas de resistencia. O sea, el otro día justo leía eso, ¿no? No creo que lo escuchaba en un podcast, ¿no? O sea, de cómo hay toda esta idea de un feminismo mucho más blanco, ¿no? En que pues bailar reggaetón o bailar moviendo tu cuerpo y erotizando a los demás, pues es algo sumamente terrible, ¿no? Y es algo sumamente terrible bajo la moral blanca. O sea, porque justo si tú te vas a un feminismo más afro, un feminismo más comunitario, un feminismo más negro, pues ellas sí tienen una idea de erotizar sus cuerpos y de usar toda esa forma erótica y sexualizada que tienen en el mundo, ¿no? Entonces, creo que justo también se trata en estas formas de generar nuevos territorios, nuevas resistencias y un mundo mejor pues para la diferencia y para todas las diversidades, pues creo que es cambiar también un poco eso, ¿no? Y dejar de estar estigmatizando cuerpos porque hacen una cosa u otra, ¿no? Y más bien, pues dar todo el derecho y el espacio para que pues cada cuerpo se exprese como se quiera expresar sin que se nos cruce una moral hegemonizante o una moral blanca a la hora de juzgar a cualquier comunidad. No sé si respondí tu pregunta o me fui mucho por las ramas.
Chesna, ¿estás por ahí? Bueno, Sí. Sí, sí, no, muchas gracias. Estaba pensando en esto de erotizar y sobre las discusiones que hay al respecto, ¿no? Si más bien es erotizar o si es la lectura que se da desde fuera de esos cuerpos, ¿no? Como em, también como una expectativa, pero no sé, me quedé pensando en eso y claramente no tengo yo ni la autoridad para decirlo, pero me parecía interesante todas las discusiones que hay sobre eso desde el movimiento de las mujeres. muchas gracias. Y yo también tenía una pregunta para ti. Pues me gustaría saber un poco, o sea, cuál es, o sea, tu opinión desde siendo una lingüista, o sea, y cómo crees que podríamos fomentar más porque hay mucho esta idea de la corrección del lenguaje, ¿no? O sea, de las normas que tienen que seguir las lenguas. Y si tú ves posibilidades como de que se vuelva una norma esa diversidad, ¿no? O sea, que podamos reconocer que hay muchas formas, que el lenguaje es una práctica, es una actividad que se hace comunitariamente, que evoluciona constantemente. Y cómo ves ese tipo de debates, o sea, cómo pensarías en fomentar más esta idea pues más diversa, más ahora sí que territorial también de esta forma de comunicarse lingüística a través de lenguajes, a través de lenguas. Y si ves cabida en esa diversidad, justamente a este otro tipo de formas de comunicarse, ¿no? Quizá más intercorpóreas, más interafectivas, o sea que quizás no siempre necesitemos la palabra, sino que a veces una caricia, a veces un gesto, ¿no? O sea, pero que eso pudiera como plantearse también como un sistema que pueda educarse, que pueda aprenderse, que pueda transmitirse. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, perdón, estaba empezando a hablar sin con el micrófono apagado. Em, Creo que justamente una cosa que me gusta mucho de los sistemas lingüísticos del mundo y del lenguaje como una capacidad humana es que, bueno, esta idea de la corrección es parte de esos herbicidas, ¿no? Que solo quieren incluso en el español, solo una variante, ¿no? Entre muchas, por ejemplo, una lengua como el castellano es muy rica, eh, porque además tiene muchos hablantes. Una lengua viva va a tener diversidad, o sea, es de verdad natural. Entonces, por ahí alguna vez escribí un texto que se llama ¿Cómo intentar ser policía de la lengua y fracasar una y otra vez en el intento? Porque si los policías de la lengua hubieran logrado aplicar este herbicida, digamos, a lo lingüístico y solo quedaran las variantes prestigiosas, pues seguiríamos hablando latín, ¿no? Hasta la fecha. Y no este latín descompuesto del siglo XXI de Oaxaca en mi caso. Y por más que, o sea, es decir, es como una especie de, alguien decía que un principio de locura era negar la realidad, ¿no? Y es bien interesante como todos estos sistemas de opresión, la Real Academia de la Lengua y todos los policías de la lengua piensan que es posible siquiera. Entonces van creando un imaginario en que existe una lengua pura y una lengua correcta que es una y otra vez reventada por la realidad misma. Claro, lo necesitan para ejercer cierto tipo de autoridad. O sea, el control de la norma da autoridad y da prestigio. Entonces, controlar la norma por ejemplo, o controlar una excepción, o sea, saber qué debes decir dijiste y no dijiste, en eso se basa la creación de su prestigio en algo tan frágil, ¿no? Pero como la lengua, por más que se quiera, digo, a menos que la quieras matar, lo normal para que viva es que cambie y sea diversa, y eso necesita de una diversificación constante. Y no sé, podemos hacer eso mismo, bueno, tratar de desaparecer, por ejemplo, la diversidad de plantas y tal, pero incluso aunque quedara una sola lengua y solo todas las lenguas murieran y quedaran el inglés, solo el inglés, de todos modos ese inglés, si fuera mundial y todo el mundo lo hablara,
naturalmente cambiaría y sería diverso, ¿no? O sea, es algo imposible de contener. Eso es lo que me gusta mucho de los bichos lingüísticos que son las lenguas, ¿no? Y claro, estos herbicidas aplica para todas las lenguas, o sea, tratan de que no exista mayor diversidad lingüística. El Estado-Nación es un gran herbicida, es uno de los más potentes, pero también dentro de cada sistema lingüístico. O sea, no es solo que el castellano como un uno homogéneo esté actuando en contra de las lenguas indígenas, porque no es el sistema, sino son los procesos de opresión, ¿no? Son los sistemas de opresión los que hacen eso, no la lengua, porque el mismo castellano que se habla en Los Ángeles es un castellano que va a ser distinto, no aceptado, discriminado, tanto por el nacionalismo mexicano, ¿no? Como por los angloparlantes. Entonces, no es necesariamente el sistema lingüístico, sino lo que va detrás de eso. Y no es que todo eso esté en contra de las lenguas indígenas, sino que también dentro del castellano solamente hay una variante muy, muy pequeña que son las que van a, pues sí, a tener las élites van a tener ese control de la norma y lo van a usar como no como una variante más entre muchas, sino como el apretón con el que se aplica el herbicida, ¿no? O sea, pensando que es un spray. Y entonces, lo que me gusta es que a pesar incluso, digamos, en todo sueño fascista debe existir solamente la existencia de una sola lengua y de solo una variante la correcta, pero no hay poder humano, ni siquiera estos muy potentes herbicidas que puedan acabar con la diversidad lingüística, incluso con la imposición de una sola lengua. No se puede escapar ese control y es de las diferencias más potentes, ¿no? Que escapan al control de la normalización, aunque nos crean un imaginario en que eso es posible y que eso existe. Ok, muchas gracias. Y solo esa última parte, o sea, ¿tú crees que podríamos ingresar en esa evolución de la práctica lingüística al gesto, a otras maneras que vayan más allá de la palabra? Ahí sí, yo creo que eso te lo preguntaría a ti, porque justamente me agarró, creo que he pensado muy poco en el cuerpo. Y no sé si eso tiene que ver con mi propia desconexión, pero me ha hecho pensar mucho y más bien como que a veces soy muy verbal y tengo poca atención al cuerpo porque no trabajo mucho con él, excepto cuando he caminado mucho tiempo, ¿no? Pero creo que es una pregunta que tú podrías responder mejor que yo. Muchas gracias, Yasnaya. ¿Ves? Si tú hablando mal de las ardillas te están haciendo poner el cuerpo en la milpa, cuidarla. Corretearla, intentar acabar con ardillicidas. Sí. Acá para enriquecer más ese diálogo, Limbania hizo una pregunta, dos preguntas, ¿no? Si quiere, las preguntas son, ¿en qué prácticas educativas se sostiene el uso, manejo y necesidad de los herbicidas como metáfora? ¿Y qué condiciones materiales y inmateriales son necesarias para sostener espacios para el cuidado de las diferencias? No sé si Limbania quiere adicionar algo a la pregunta para contextualizarla. Si Limbania está por ahí. Hola, buenas tardes a todas, todes. No, pues en realidad son preguntas que me surgen en función del diálogo que se está abriendo y que el uso de los herbicidas me pareció realmente una metáfora bien útil para pensar cómo en los procesos educativos sí se siguen sosteniendo y manteniendo, pero obedecen a ciertas razones de estructura, pero también de otro tipo, y a mí me gustaría entenderlas o que las pudiéramos rastrear, porque siento que en esas prácticas está sostenida una serie de artilugios, de modos de pensar, de ser, de concebir, que están allí dándole un sentido a esa manera de mantener un orden que hace daño y que mata y que aniquila, ¿no? Entonces, no sé si pudiéramos rastrear algunas de estas prácticas
o que ustedes nos compartieran algunas de estas que ustedes han vivido o visto, pues agradecería mucho. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Yo pensaría que las prácticas educativas, o sea, siempre van a tener ese problema, ¿no? O sea, el currículum, el programa sintético y todas estas cuestiones, toda esta jerga educativa, pues siempre va a implicar, o hasta ahora ha implicado sobre todo cuando hablamos, no sé, de nuestro sistema educativo estatal, por ejemplo, ¿no? Pues esta forma hegemónica de transmitir el conocimiento, ¿no? O sea, el conocimiento que se transmite es el que pues nos dijeron que era la norma, ¿no? El que además pues se transmite en otros lugares del mundo y que en ese sentido no quiero meterme demasiado en los temas contemporáneos y todas las polémicas que han causado, pues no sé, los nuevos libros de textos, la nueva escuela mexicana, pero he de decir que en lo que yo he podido leer, sobre todo yo me he metido mucho en esta idea de el vínculo escuela-comunidad y que me parece súper interesante cómo lo que se plantea es flexibilizar el currículum, ¿no? O sea, cómo lo que se plantea es dejar de solamente transmitir conocimientos hegemónicos y justo cómo empiezas a generar procesos educativos a partir de los problemas que tiene cada comunidad. Entonces vas generando formas de aprendizaje más situadas y en donde además involucras no solo al estudiante, no solo al profesor, sino que involucras al supervisor, al director, al alcalde del municipio, a los ciudadanos que les interese y vas creando asambleas. ¿Por qué? Porque lo que te va a interesar es resolver ese problema concreto, ¿no? Pues en mi colonia falta agua, ¿no? ¿Qué voy a hacer? No, pues en mi colonia hay embarazo de niñas de 12 años, ¿no? Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Entonces, quizá me parece que las prácticas que se empiecen a generar a partir de estas formas de aprendizaje basado en proyectos, también se le llama educación globalizante, ¿no? Que creo que tienen un poco más que ver con eso. O sea, yo no digo que hay que pelearnos con todo el edificio de conocimientos del mundo occidental, ¿no? Creo que hay cosas muy interesantes y muy útiles, pero sí creo que hay que también aperturarse más a formas de pluralismo epistémico, en el cual pues, los saberes que han tenido, pues no sé, comunidades originarias o también comunidades de la diversidad funcional, ¿no? O sea, cada cuánto escuchamos a las personas sordas, ¿no? A las personas ciegas, a las personas a las autistas, ¿no? O sea, como que esta norma también afecta a eso, ¿no? Solamente los neurotípicos somos los que de alguna manera podemos transmitir conocimiento porque pues no se abre a otras formas de pensar, a otras formas de entender el mundo. Entonces, y en ese sentido creo que podríamos estar pasando por un momento interesante a nivel curricular, en el cual sí se está reconociendo la importancia de la diversidad de saberes, sí se está dando cuenta de que, pues, sobre todo en este momento de un daño tan ecológico, tan profundo que tenemos en el mundo, quizá justamente, pues, toda esa sabiduría indígena, pues, podría ayudarnos un montón. Entonces, yo pensaría que qué prácticas educativas, pues una flexibilidad curricular, ¿no? El justo, la escucha, ¿no? O sea, esto que se está haciendo un poquito aquí, ¿no? O sea, creo que crear espacios de diálogo genuino en donde pues te voy a escuchar lo que el estudiante me tenga que decir, o voy a escuchar lo que el padre de familia me tenga que decir, y lo voy a escuchar atentamente y lo voy a retroalimentar y voy a generar este genuino espacio. Entonces, pues yo pensaría que, y también vuelvo un poco a mi punto y a mi clavadez del cuerpo y los afectos, pero sí creo que tenemos que también generar espacios afectivos, ¿no? En donde importe, en donde si tengo ganas de llorar, pues pueda llorar, en donde, porque ahí también hay una norma, ¿no? Hay una norma en la que pues yo como profesora tengo que estar, ¿no? Incolume, ¿no? O sea, tengo que mostrarme y aunque se me acabe de morir alguien importante en mi vida, aunque venga de que me acaban de asaltar, pues no importa, yo tengo que estar así como el actor
en su proscenio, ¿no? O sea, y eso, dar yo creo que mucho más lugar a conversaciones de nuestras emociones, a que empecemos la clase con un cómo te sientes, pero como un cómo te sientes no retórico, sino como un cómo te sientes de verdad, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿No? Y generar estos círculos afectivos, generar estos círculos de afecto, ¿no? Joao a mí me ha enseñado mucho de estos círculos de escucha atenta. Yo creo que ese tipo de prácticas son las que te podrían ayudar a darle más lugar a la diversidad, a las corporidades, ¿no? A las otras maneras de pensar. O sea, el diálogo es necesario, o sea, como, y quitar esta verticalidad, ¿no? O sea, como que sí estamos muy acostumbrados al monólogo del profesor, al monólogo del director, ¿no? Cómo vamos hacia la horizontalización, ¿no? A que el estudiante nos aporte, a que, ¿no? Yo pensaría como en algo por ahí. Muchas gracias por la pregunta. Jasna, ¿quieres traer algo? Bueno, ¿me escuchan? Sí. Dice, ¿en qué prácticas educativas se sostienen el uso, manejo y necesidad de los herbicidas? Bueno, yo creo que el sistema escolarizado, así universal, centralizado, es un gran herbicida, ¿no? Sobre todo en la historia de México, el sistema escolarizado ha servido para eso, pero también creo que es posible ver si que se puede intervenir, ¿no? Siempre una amiga me enfatizaba la diferencia entre prácticas educativas o sistemas educativos y sistemas escolarizados. Digamos que los sistemas educativos son, o sea, el sistema escolarizado solo es un tipo de sistema educativo, ¿no? Un tipo de prácticas educativas. Y es una cosa que me ha interesado mucho porque hace tiempo estuve involucrada en mi comunidad en cuidar o estar en el comité de los danzantes. Entonces, las personas que enseñan las danzas tradicionales son personas mayores y era muy interesante cómo enseñaban a los más pequeños digamos, en cierta versión estructurada o, ¿cómo decirlo? No es que no esté estructurada esta práctica, lo está, pero quiero decir en otro sentido que pasa más por la escritura y el registro. A veces confundimos sistematizar algo con escribirlo, ¿no? O sea, como que dicen, estamos sistematizando el conocimiento de las plantas de tal pueblo indígena. Y tú dices, lo estás escribiendo, porque sistema ya es, ¿no? Ya está sistematizado. Que lo describas no significa que lo estés sistematizando. Entonces, a veces confundimos mucho sistematización con descripción escrita. Pero bueno, eso ya es un sistema. Entonces, me interesó mucho porque en otra tradición se hubiera hecho, incluso hay una notación, ¿no? Una coreografía, hay notación coreográfica. Y aquí no había eso. Entonces, en la notación coreográfica o en otra tradición de enseñanza de una danza, lo que tienes es que te van enseñando un paso, ¿no? Los pasos más simples, luego estos pasos se combinan con otro, luego vas haciendo las evoluciones hasta completar una coreografía. Lo más interesante de la manera en la que enseñaban era que ponían a la persona, supongamos que es una danza de 8 personas, y a la nueva persona la ponían en lugar de una experimentada. Y a través de danzar, esa persona, pues al principio chocaba, no entendía, e iba viendo, y todo el conjunto, los otros danzantes, lo iban un poco empujando hasta que él iba entendiendo cuál era su función. O sea, si lo pensamos con una pieza de ajedrez, lo ponían en el lugar del caballo, por así, y por la propia dinámica al jugar, el caballo iba entendiendo cómo es que tenía que moverse. Esto es bien interesante porque viene de la práctica de la observación y de la participación, del famoso hacer haciendo, ¿no? O sea, aprender a hacer haciendo. Y también genera, digamos, no es posible entender cómo aprendí a danzar este nuevo danzante si no es en relación, en contraste con las posiciones que tenía con los demás. O sea, con respecto del danzante de su izquierda, tiene una relación distinta con respecto al danzante de la derecha. Y esto mismo podemos decir, por ejemplo, cuando aprendes a escoger semilla, que es algo muy importante para la siembra, cuando aprendes
sembrar, porque vas a tener cierto lugar en los surcos, y si te atrasas, vas a atrasar a todo el colectivo. Entonces, claro, el nuevo danzante entorpece a todo el colectivo que lo está en su, digamos, en su funcionamiento colectivo, le está enseñando su lugar dentro de ese colectivo y va aprendiendo. Lo mismo tu posición dentro de los surcos de siembra y lo mismo con la imitación de otro tipo de conocimientos. Por ejemplo, cómo se aprende a hacer ollas, cómo se aprende el huipil, a hacer huipil, por ejemplo, que va a tener la observación, pero también la participación misma. Y yo creo que así ha de haber diferentes sistemas educativos, que al final los sistemas educativos son herramientas de transmisión de conocimientos. Y en esa transmisión hay una gran posibilidad de recreación y creación y de innovación. Pero esta innovación no se va a leer como la innovación de un genio individual, sino, por ejemplo, cuando una bordadora hace una innovación en el bordado tradicional de una comunidad, esta innovación no va a estar firmada con ella, sino que inmediatamente, si es bien aceptada, otras la van a replicar y se adopta como un bien común. Creo que eso es, por ejemplo, distinto a la educación escolarizada o a enseñar la danza por medio de la notación coreográfica, por ejemplo. Que creo que tiene ventajas y desventajas, pero el problema no es que exista la escolarización, sino que sea la hegemónica, la única, y que se convierta en el visible. Me parecen bien interesantes y cada vez que puedo trato de observar cómo es que las personas enseñan ciertas cosas. Los procesos de curación son bien interesantes porque, por ejemplo, en mi comunidad, aunque tú quisieras volverte un especialista de esa curación, si no hay algo en tus sueños que te lo... O sea, no basta, o sea, con la danza, pues basta con ser aprendiz, ¿no? Y bueno, tener el interés y las ganas. Y vas y quieres y te conviertes en danzante. Pero para ciertas otras cosas pasa también por los sueños y porque algo más te escoge a ti. Y que si tú rechazas eso, por ejemplo, tengo un amigo que tuvo sueños, entonces fue a ver a un curador y a un especialista de lo sagrado y le dijo, mira, lo que pasa es que tienes estos sueños porque estás destinado a ser como yo, entonces te voy a dar ese entrenamiento. Y él dijo, no, porque es algo muy difícil, lo cual es cierto, y empezó a enfermarse hasta que aceptó que eso tenía que hacer, entonces se curó. Eso, por ejemplo, es otro tipo de enseñanza en que no todo conocimiento iniciático es para todo el mundo, ¿no? Y que va a pasar por otro tipo de cosas. No así aprender a sembrar, ¿no? Cualquiera puede hacerlo. Algunos lo harán mejor que otros, pero hay cierto tipo de conocimientos que va a pasar. Entonces es bien interesante cómo si nos salimos de lo escolar, vemos una diversidad de sistemas de transmisión de conocimientos y por lo tanto educativos, ¿no? Y claro, lo malo es que eso, la escuela ha sido un gran herbicida. Bueno, ahí le dejo esa parte. Me recordaste un dicho cubano de que uno primero se forma y después aprende, ¿no? Con la cuestión de los sueños. Pero bueno. Alguien acá surgió algunos comentarios en el chat. Entonces trajeron la cuestión de... También es interesante cuando uno se da cuenta, como primero José Aedo trajo que hay similitudes, ¿no?, entre la historia de Chile y la de México en ese sentido, de la escolarización, de esos marcos. Dania trae también es interesante cuando una se da cuenta como esa norma, el herbicida, lo aplica la propia familia y eso es muy doloroso, produce marcas en el cuerpo y en el habla, como tender puentes entre la escuela y la familia para sanar esas heridas. Limbani habló aprender a ser y hacer, siendo y haciendo. Silvina trajo la idea de, es interesante como desprender las formas más inadecuadas para la evaluación de otra dirección del aprendizaje. Cote trae que el analfabetismo emocional genera las resistencias al querer manifestar algo, ya sea desde lo corporal, verbal, y se omiten diálogos al respecto y se normalizan actitudes. Pareciera que algo que están trayendo todas y todos en esa tanda, y si quieren tal vez comentar un poco, es lo que produce en el ser
ese ser que puede enfermarse, que puede desaprender, es lo que está llamando corte de analfabetismo emocional, lo que habla Silvina de ciertas inadecuaciones, parece que están hablando, y Tania, ¿no? En eso de esa marca que atraviesa la propia relación con la familia, pareciera que están nombrando algo del lugar de cómo esa normalización y ese herbicida, para utilizar la metáfora, afecta el propio ser, ¿no? En su cotidianidad, en su forma de ser en el mundo. Talvez se quisieran traer un poco eso, estaría interesante debatir sobre eso. La relación de todo eso que están trayendo en el propio sujeto, en el propio ser y en el mundo, ¿no? Perdón, Joao, esto último no lo escuché, ¿lo podrías repetir? Sí, en relación de eso, de la normalización, del herbicida, de la exclusión de las diferencias, pareciera que lo que están trayendo es cómo eso impacta la existencia misma del ser en el mundo, ¿no? En las heridas que se producen, los procesos de necesidad de sanación, de aprender, de salir de un analfabetismo emocional, de pensar ese sujeto en su completud, en su integralidad, desde lo que acaba de escribir Limbaña. Entonces, si quiere comentar un poco qué es de ese ser en el mundo, de ese sujeto en el mundo, que también necesita de procesos de sanación, necesita aprender distintos procesos que fueron siendo moldeados, talvez, para dar una palabra, por esos herbicidas, por esa normalización, por ese olvido del cuerpo. Gracias, yo creo que ahí Jimena nos puede alumbrar. Muchas gracias, Yasnaya. Yo iba a decir lo mismo. Pues bueno, yo creo que un poco el sujeto, ¿no? Como dicen aquí, el siendo, el sujeto y su completud, ¿no? El analfabetismo emocional, este vínculo afectivo que puede existir entre la escuela, la familia. Yo pensaría que sí, que algo que hay que rescatar es al sujeto encarnado y situado, pero también quizás a la comunidad de sujetos, ¿no? O sea, yo creo que yo antes de rescatar al sujeto, rescataría la intersubjetividad. O sea, como que sí me parece que otra cosa que podemos aprender, no sé, por ejemplo, de los tojolabales es ese nosotros, esa nosotrosidad, esas como ideas de partir por esa comunidad antes que el individuo cartesiano, ¿no? A mí me parece que sí, justo esto yo coincido con lo que dice Yasnaya, con lo que se plantea aquí, vuelvo a repetir que esa metáfora del herbicida la voy a usar para un montón de cosas, pero sí creo que es eso, ¿no? Hay estos sistemas más escolarizados. Ya lo decía Iván Illich, ¿no? Cuando hizo todo este movimiento de la desescolarización, ¿no? Que justo hablaba de eso, ¿no? Cómo además le seguimos metiendo solo ese sistema, ¿no? ¿Por qué no volteamos a ver los otros sistemas que también están transmitiendo conocimientos, que también están generando saberes, generando oportunidades, generando posibilidades de transformar y vivir mejor, ¿no? Entonces, creo que me parece que es importante pensar un poco en eso, ¿no? En cómo generamos mayores intersubjetividades, cómo rescatamos estas emocionalidades, estas afectividades, estas indignaciones, etcétera, a partir del trabajo comunitario, a partir del consenso intersubjetivo que podemos lograr
y que pues eso justo te va a plantear otra vez la importancia de la diversidad, ¿no? O sea, porque es imposible generar un consenso global y que todo mundo y de todos los habitantes de la Tierra estemos con una sola voz y tengamos un solo consenso. No, creo que ahí otra vez pues es una buena idea pensar en términos pluralistas, en donde pues ciertas comunidades, ¿no? Las comunidades en sí mismas pues van a tener estos procesos de reconocer sus subjetividades, ¿no? De ponerse de acuerdo en este proceso más intersubjetivo y de pues transmitir conocimientos, transmitir prácticas, transmitir emocionalidades, pues de esta manera, ¿no? Entonces, yo pensaría que el lugar de esta intersubjetividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues lo es todo, ¿no? O sea, más si nos salimos de este pedacito de la escolarización y pensamos justo en eso, o sea, pues cuántas cosas no se aprenden en la familia, ¿no? O sea, pues a mí de las cosas que más me gustan es de las sobremesas, ¿no? O sea, lo que más extraño de vivir en casa de mis padres, pues eran esas sobremesas larguísimas en que pues contábamos anécdotas, nos reíamos, discutíamos de política, ¿no? Entonces, y creo que también ese tipo de transmisión de conocimiento, transmisión de saber, ¿no? Estas cuestiones que nos contaba Yasnaya, ¿no? O sea, estas formas de bordar, estas formas de escuchar al cuerpo cuando puede tener alguna dolencia, ¿no? O sea, como que siento que sí hay comunidades epistémicas pertinentes, ¿no? O sea, creo que hay que forjar más esa idea de una intersubjetividad y que los procesos de enseñanza-aprendizaje pues no solamente se queden en las aulas, sino que justamente demos ese lugar, ¿no? A eso que ocurre en la familia, eso que ocurre en la comunidad, eso que ocurre cuando observo atentamente a los que me rodean. Entonces, yo pensaría un poquito en eso, ¿no? Que el lugar de esa intersubjetividad pues es preponderante, o sea, sí podríamos ahorita ponernos a hablar de todas estas perspectivas constructivistas, de la educación y del aprendizaje, que ponen al sujeto en el centro, ¿no? Y que pues sí, o sea, por Hola, más... buenas tardes. Hola. Estoy aquí afuera. ¿Está en su casa? Creo No, que estoy en casa, estoy en otro territorio, en una universidad, pero bueno, pensaría un poquito en eso, ¿no? O sea, como que creo que yo pensaría que sí, claro, que necesitamos que las escuelas, que las aulas, pero también que las familias, que las comunidades, pues también se sientan con el poder epistémico, con la justicia epistémica de dar cuenta de sus saberes, ¿no? Y que sí los transmitan, o sea, sí, eso sí creo que debería de ir más allá de la propia comunidad, ¿no? O sea, porque creo que sí, pues sobre todo una nación multicultural como lo es México, una nación multicultural como lo es Chile y como lo es la verdad casi toda Latinoamérica y casi todo el mundo de una u otra manera, pues sí creo que nos enriqueceríamos mucho de saber y conocer esos procesos de intersubjetividad que hay en distintas comunidades. Eso se me ocurre. ¿Quieres complementar con algo, Jasna? Sí. Pues no sé si yo pudiera más bien responder alguna de otras preguntas, porque creo que todo lo que tiene que ver con el cuerpo, creo que van a estar ir con Jimena para conectarme con mi cuerpo. Sí, si quieren, yo leo las dos otras preguntas que hay. Que una de Adrián, que es, quisieran compartirnos algo acerca de las partes más duras y difíciles sobre cuidar la otredad, pero no cualquier otredad, sino las que sentimos que nos duelen o nos cuesta acercarnos, tocar, apapachar o incluso tolerar. Entonces, Adrián nos está haciendo la pregunta de esas, que creo que también tienen que ver con algo que Jasnaya dijo al principio, ¿no? Como que ni siempre es bonito la diferencia, ¿no? Entonces, cómo acercarnos, apapachar, sentir esa diferencia que nos duele, ¿no? Esa otredad que nos duele. Y José Aedo, a principio se habló de la lógica de la unidad, de lo único en la cultura occidental y en ese sentido en la cultura oriental.
los sistemas escolares o educativos responden a las pluralidades o identidades diversas o también entran en la lógica de lo único, de lo homogéneo. Entonces, una pregunta de algo que ustedes hablaron ya en cierto sentido de los sistemas educativos, y esa otra, que creo que está un poquito más compleja que hablar de cuerpo, Jasna, así que te toca, ya que no quieres hablar de cuerpo, de cómo abrazar esa diferencia que duele, ¿no? Ah, sí, esa pregunta está interesante. Es que estaba pensando que no hay que abrazarla siquiera, o sea, no es necesario abrazarla, ¿no? Yo creo que el problema es, supongamos que yo odio una diferencia, no sé, me choca que Joao ame a las ardillas. Entonces, esa diferencia me incomoda, sí, o sea, me molesta incluso, ¿no? Hay algo en mí que se revela y que quisiera que no existiera y que a Joao, como imponerle a Joao que odia las ardillas. Supongamos que eso quiero. El problema es que si yo no, o sea, para poder empuñar un herbicida necesito poder y para eso necesito de ciertas estructuras de opresión históricamente construidas a las que yo tenga acceso. Entonces, yo creo que, bueno, puede haber ahí un engendro y puedo decir, bueno, pues no me gusta que yo ame a las ardillas, no voy a abrazarlo, pero tampoco voy a hacer que su amor por las ardillas deje de existir. Y aunque quisiera, o sea, muchas veces yo quisiera tal vez, pero también es un asunto de poder. Muchas veces sucede, por ejemplo, que cuando, no sé, yo le decimos a alguien, oye, eso que estás diciendo es racista, o eso que estás diciendo violenta esto, y te dicen, ah, estás atentando contra mi libertad de expresión. El problema es que no, porque no puedo hacerte callar. O sea, la censura es un acto de poder y empuñar a un herbicida es un acto de poder. Entonces, puede que aceptemos que las diferencias, que hay diferencias que nos van a molestar. El problema es qué estructuras permiten que esa molestia se vuelva un herbicida. Porque simplemente puede ser una desavenencia, qué sé yo, ¿no? Pero que sistemáticamente ordene el mundo. El problema es que esos herbicidas ordenan el mundo y coaccionan a que es. Por eso pueden actuar contra la diversidad, ¿no? En cambio, me puede molestar que yo ame a las ardillas, si a alguien le sea indiferente, a alguien, no sé, tenga una diversidad de sentimientos por las ardillas, pero no hay un mundo jerárquico que permita eso, ¿no? Entonces yo creo que es importante en este mundo, por eso no creo mucho en los discursos liberales como en ONGeros de tolera la diferencia y la tolerancia y tal. Creo que se cayó un momento, o soy yo. Ese grupo muy pequeño, privilegiado, sostenido en el capitalismo que despoja. Entonces creo que vale la pena verlo sistemáticamente, ¿no? Entonces, o me encantaría poder censurar a Joao, pero eso implica un acto de poder que yo no tengo y que qué bueno que no tengo. Entonces, ¿cómo hacemos para que no se pueda y haya equilibrios naturales en eso, ¿no? Claro, hay violencias cotidianas que voy a ejercer, pero ¿cómo sería la violencia que una persona puede empuñar contra la otra o ejercer contra la otra cuando no hay patriarcado, ¿no? O cuando no hay capitalismo? Sería de una naturaleza distinta y pienso que tal vez sería como en los animales, ¿no? Cuando hay peleas entre animales, esas peleas tienen que ver con algo muy concreto, ¿no? Te estás comiendo mi comida o estás entrando en mi territorio, pero no son violencias sistémicas, ¿no? O sea, no hacen que el otro desaparezca. ¿Quieres adicionar? Yasnaya. Estamos con un poco de problema de señal. ¿No escuchas, Yasnaya?
Se cayó, parece. Creo que se cayó. Esperemos que no sea un poder sistémico. O que sea la venganza de las ardillas. Esperemos. Jimena, no sé si queréis como... Se distrae tal vez algún elemento mientras. Igual un poco aunando a esto que decía Yasnaya, o sea, a mí también me parece que eso se aprende. O sea, yo creo que aprendemos a discriminar. O sea, que justo no nacemos discriminando. Eso es una norma aprendida. Entonces, creo que, pues justo la generación de espacios diversos desde el principio, ¿no? O sea, a mí me ha tocado como este boom de la educación inclusiva, ¿no? Mis hijos van en escuelas en donde hay todo tipo de neurotípicos y neurodiversos. Y pues para mí eso ha sido bien interesante porque pues mis hijos de verdad que no discriminan, o sea, no piensan ni si es la piel es azul, si la piel es roja, verde o amarilla, o si pues la persona no escucha, o si si es parte del espectro autista. Entonces, yo creo que a la larga, o sea, sí hay cosas buenas que han pasado en los sistemas educativos y yo creo que una de esas es como ir generando estos espacios más inclusivos. Yo coincido en que a veces, a mí tampoco luego me gusta como el tag, ¿no? Como la etiqueta, como que a veces pareciera que necesitamos la etiqueta, ¿no? Necesitamos decir transexual, necesitamos decir afroamericano, necesitamos, o sea, siento que luego hay ciertos conceptos súper cargados teóricamente, pero que creo que en ciertos momentos históricos sí son necesarios, ¿no? O sea, sí creo que tendríamos que apostar hacia un horizonte en donde ya no necesitemos decir negro, blanco, azul, morado, sordo, ciego, pero todavía son categorías necesarias justo para ir reconociendo esas diferencias. Pero a mí sí me parecería que lo maravilloso y el horizonte ético al que a mí me gustaría dirigirme, pues es donde ya no necesitemos esas categorías, ¿no? Donde ya podamos estar en un lugar en donde eso ya no sea necesario, pero me queda clarísimo que aún no estamos ahí. Pero sí creo que eso, que un poco además combinando con las preguntas que hacían antes, ¿no? O sea, la familia, el lugar de la familia, ¿no? Creo que sí hay algo importante que enseñar ahí, ¿no? O sea, a que no categoricemos, a que no todo sea a partir de la experiencia física que miramos, ¿no? Sino que, porque entonces no te va a importar apapachar al leproso, ¿no? O sea, no sé si sabían que la lepra no se contagia porque lo abraces, ¿no? O sea, puedes abrazar a un leproso y no te va a contagiar, ¿no? O sea, entonces, pero es eso, como que tenemos esta primacía de lo visual, de la apariencia física, y eso es lo que hace que nos comportemos de una manera o de otra, ¿no? Entonces, creo que se trataría un poco de desdibujar esa cuestión. Yo a eso me refería mucho cuando hablaba de esta cuestión del tacto, ¿no? De que si quizá le diéramos más primacía al tacto, pues esas diferencias físicas no serían tan relevantes, ¿no? Bueno, Jasna, creemos que se cayó un poco su internet, entonces no sabemos, estamos pendientes a ver si ella va a lograr conectarse. Pero aprovechando el momento, ya que Jimena habló de la cuestión de los conceptos que son cargados y que por veces son necesarios, y el horizonte ético donde ya no necesitamos esas categorías, vamos a sugerir unos testigos para dar seguimiento al espacio. Uno justamente es el de Yasnaya, que por si quien quiera conseguir ese texto en físico, creo que en el sur eso tal vez Mark nos pueda ayudar un poquito más, porque creo que por allá por Chile tiene contactos con Madreselva y podremos buscar dónde se consigue. Y en México, a través de la editora ONA, se consigue también ese libro, que es La lengua, la sangre en el apellido, y que justo de igual manera vamos a disponibilizar el capítulo que les vamos a sugerir, donde Yasnaya habla justamente sobre eso, ¿no? A través del concepto de ser indio o india, ¿no? Entonces, solo para aprovechar para generar
los 5 minutos de, de aviso sobre el testigo de Jasnaya que vamos a sugerirles. Queríamos aprovechar antes de traer más a una parte de cierre, decirles un poco cómo vamos a dar continuidad a ese diálogo, ¿no? Jasnaya y Jimena ya saben que están invitadas si quieren venir, siempre son bienvenidas en ese espacio. Los que han estado escritos, lo que vamos a intentar hacer es dar manejo siempre por el grupo de WhatsApp, porque la idea es también sostener una comunidad de las personas que queremos dialogar, ¿no? Entonces buscar que, por eso también la intención de hacer las preguntitas para que puedan conocerse un poquito. Y a partir de la sesión que viene, la idea no es tener esa estructura de 2 personas hablando, como consideramos que sería una manera bonita de abrirle, porque, como bien dijo Gaby, creo que el espacio lo comprobó también por los comentarios que hicieron por interno, que son 2 personas con muchas cosas interesantes a decir, entonces queremos empezar el diálogo desde eso. Pero queremos, a partir del próximo encuentro, literalmente hacer espacios para que ustedes dialoguen. Entonces, para que sepan que el encuentro que viene, los que estén presentes, lo vamos a separar en pequeños grupos, que van a ser los grupos que van a dar continuidad durante los 3 encuentros. Haremos una actividad de activación al principio del encuentro y tendrán parte del espacio para dialogar entre ustedes, entre la diversidad que está presente en ese mismo espacio. Porque la propuesta es, no tenemos grandes respuestas entre los que estamos promoviendo el espacio, y la idea es justamente que lo que emerja sea lo posible desde esa intersubjetividad para ser coherente con lo que está diciendo Jimena, de las personas que queremos aprender y dialogar. Entonces, para que sepa un poquito de qué va en los próximos encuentros, de igual manera les estaremos contactando vía WhatsApp por cualquier inquietud, siempre en ese mismo horario, y vamos a mantener también el mismo canal de Zoom para los encuentros. Y bueno, creo que ya acá también por esos lados de ya lo veo. No sé si por allá donde está Jasnaya, quizás la señal también está teniendo problemitas. Así que no sé si tal vez los demás por el chat, si quieren dejar un mensajecito de cómo se van del espacio. Y a Jimena nos gustaría escuchar cómo se va desde esa invitación, desde esa posibilidad del diálogo, si al fin del día le pareció efectivamente un diálogo, como dijo al principio, un diálogo genuino, ¿no? Si Mark estaba diciendo que esa fue la señal que intenta volver. Si quieres, Mark, pedirle que envíe un audiocito y lo reproducimos como un cierre para los participantes. Bueno, mientras tanto, si quieres, Jimena, y cerrando. Sí, yo quisiera, bueno, mientras también los demás nos van compartiendo cómo nos empezamos a despedir en el espacio, cómo se sintieron. No puedo evitar hacerle una pregunta a Jimena, aprovechando el espacio, que sé que ella ha ido profundizando respecto como a los horizontes de la psiquiatría en activa. Y bueno, y eso me parece como muy potente porque han aparecido muchas preguntas en torno como a los dolores, a las heridas, y, y creo que también para nosotras, o sea, todo lo que emergió hoy día nos deja como un desafío los 3 encuentros que quedan de cómo lo vamos trayendo desde nosotras mismas, desde lo pedagógico,
desde lo epistémico, desde nuestros territorios. Entonces, quisiera, si Jimena, ahí, mientras también nos cuenta cómo se va, si puede acompañarnos también con algunas lucecitas, con algunas pistas de eso. Claro que sí, Gabriela, muchas gracias por la pregunta. Yo alguna vez, cuando estaba en Chile, trabajé la etnopsiquiatría mapuche, ¿no? Como que eso fue me pareció bien interesante, como la forma de entender la enfermedad mental que tienen desde el Mapuzungún, ¿no? Y pues me clavé un ratito ahí. Y pues sí, como mi formación de médica, pues siempre, y cognitivista, pues siempre acabo en la enfermedad mental de una u otra manera. Entonces, sí creo que pues ese es otro de los grandes, pues estas normativas hegemonizantes que tenemos, ¿no? O sea, no hemos dado lugar a la locura, a la diversidad, o sea, estamos muy clavados en la normalidad mental, ¿no? Entonces, creo que eso, sí, sin caer, o sea, porque no me gusta tampoco caer tanto en relativismos, ¿no? O sea, creo que aquí había una pregunta que me pareció también muy interesante de cómo se hablaba sobre la lógica de la unidad, ¿no? Y si todo es así, o sea, yo siento que el irnos a una pluralidad, el plantear que tenemos que generar plataformas dialógicas y diversas, no implica que nos tengamos que pelear completamente con lo occidental. O sea, y en ese sentido, yo sí creo que hay cosas buenas de un manual de diagnóstico clínico y tratamiento de las enfermedades mentales. O sea, sí hay cosas buenas también de la psiquiatría, ¿no? O sea, y yo puedo estar conforme con muchos movimientos antipsiquiátricos, pero también creo que hay cosas interesantes de la medicina hegemónica, ¿no? O sea, y que creo que eso es lo que se vuelve difícil, ¿no? A veces cómo ponemos a dialogar lo hegemónico con lo diverso y para que todos tengan el mismo valor, ¿no? O sea, creo que eso sería una lucha de justicia epistémica real, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí creo que hay aportes interesantes, pero que otra vez creo que se pierde un poco el sujeto, ¿no? O sea, creo que el sujeto que le duele, el sujeto que la está pasando mal, el sujeto que se siente fuera de la norma, esa experiencia, esa narrativa la tenemos muy olvidada, ¿no? Como que desde la medicina estamos muy acostumbrados a hacer un diagnóstico hegemónico y que a partir de eso pues llenamos de fármacos, ¿no? Sobre todo pues la psiquiatría contemporánea, quizá todavía más en México que en Chile, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos muy cerquita de los Estados Unidos, entonces eso hace que muchas de estas formas terapéuticas, o sea, Estados Unidos actualmente tiene problemas muy severos de una drogadicción legítima, ¿no? O sea, de que por prescripción médica, ¿no? O sea, estamos, y eso empieza a permear cada vez más a la frontera hacia Latinoamérica. Entonces creo que tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido, ¿no? O sea, como que además una prescripción de un médico, pues ya nos parece la realidad. ¿No? Ya es como ir a misa, ¿no? Nos parece que es la letanía más importante que teníamos que seguir. Entonces, yo ahí creo que otra vez, creo que debemos de recuperar la subjetividad, creo que tenemos que recuperar la corporeidad. No podemos seguir dejando que todas las decisiones que ocurren sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra mente, pues vengan de una prescripción, ¿no? Por más legítima que pueda ser esa ciencia, ¿no? O sea, creo que tenemos que apoderarnos un poquito más de nuestros cuerpos. Yo siempre digo de broma que yo pienso que todas las personas deberíamos de estudiar, aunque sea 2 años de medicina, para saber cómo funciona nuestro cuerpo, ¿no? Para poder entender las cosas básicas, ¿no? Cómo funciona nuestro estómago, nuestros intestinos, nuestro corazón, ¿no? Y que entonces no sea tan fácil para el poder epistémico médico hacernos lo que quiera, ¿no? Entonces, y en ese sentido sí creo que se está avanzando, o sea, también sí creo que hay propuestas curriculares, hay propuestas médicas, hay en muchos campos disciplinarios, sí estamos avanzando hacia la interdisciplina, hacia la transdisciplina, a que se valgan varias voces, ¿no? A que nos salgamos un poco de la norma, a que escuchemos a los que están en la periferia. Entonces, creo que es un camino difícil y tortuoso, pero que también depende mucho de nosotros. O sea, creo que a mí me impresiona mucho que siempre que recibo una tesis, pues todas las tesis, todas las referencias son de autores gringos, de autores europeos,
¿no? Y casi no volteamos a ver a los autores latinoamericanos, ¿no? Que dijeron cosas importantísimas también. Entonces creo que es también nuestra chamba, ¿no? O sea, si queremos como decolonizar, descolonizar las epistemologías, pues también tenemos que nosotros chambear por ahí y reconocer el trabajo tremendo que se ha hecho desde este lado del mundo, desde estos territorios, ¿no? Y generar nuevas, ya quizá no decirle hegemonías, ¿no? Porque se trata justo de que no nos volvamos lo mismo que eso que estamos tratando de resistir, ¿no? Pero pues generar como estas pluralidades. Entonces, y bueno, ya para cerrar, pues la verdad a mí esta experiencia me gustó mucho, me gustó incluso la calma, ¿no? Como que a mí yo suelo ser muy acelerada para hablar y al escucharte a ti, Gabriel, al escuchar a Joao, al escuchar a Yasnaya, me dio mucha calma, mucha tranquilidad, ¿no? Como que creo que justo de eso se trata, generar espacios de escucha atenta, ¿no? En donde justamente podamos escucharnos y quedarnos pensando en esto que decía Yasnaya, me quedé pensando en tu pregunta, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a este celer en donde rápido te respondo, ¿no? Entonces me gustó mucho como esta atmósfera que ustedes crearon, ¿no? Creo que esta es justo un espacio de resistencia que hay que pues, volverlo un territorio más común, ¿no? No hegemónico, ¿no? Sino un territorio más común para educarnos, para reaprender y donde justo así también en calma, en tranquilidad, puedo incluso pensar mejor lo que voy a decir, puedo escuchar más mi corazón, puedo decir cosas más desde los afectos, ser más cuidadoso con las palabras que voy a utilizar, ¿no? Y creo que eso también es parte de generar estas atmósferas de cuidado. Entonces, bueno, pues yo les agradezco muchísimo la invitación y pues seguimos en estas reconstrucciones. Agradecemos mucho a Jime y a Yasnaya. Mark envió por el grupo de WhatsApp la despedida de Yasnaya, después un camino a ti, Jimena, para que la escuches también. Y bueno, de nuestra parte, desde DAECO, muy felices agradecer primero a Yasnaya y a Jime, pero también a los 110 que llenaron el formulario, a los 40 y pico que decidieron venir hoy, gastar su tiempito para estar acá, porque también, como siendo coherente con lo que fue dicho acá, eso no se hace solo, ¿no? Entonces, cada gesto de cada uno y cada una de ustedes de ofrecer su tiempo, ofrecer su escucha y ya en los próximos encuentros la disposición del diálogo es también una forma de enriquecer sus apuestas. Así que nos vemos el martes que viene. Un abracito a todos y todas. Abrazos, muchas gracias. Chao, chao. Adiós. Esté muy bien, muchas gracias. Chao.